Sí, Perdón, te están preguntando en el grupo si se puede grabar la clase. sí, no, no hay problema. Me da pena que no hayan visto la clase grabada de la consulta del otro día. Y ya se van a dar cuenta porque, o por lo menos se tienen que haber dado cuenta algunos cuando fueron al parcial. Bueno, sí, sí, la pueden grabar, no hay problema. Este, no va a haber nada nuevo que no hayamos dicho. Así que bueno, voy a explicar el 3. O sea, voy a dar los tips generales de lo que se tuvo en cuenta, qué cuestiones había que resolver, y después les voy a decir por qué no lo resuelvo completo el 100%. ¿eh? El 3, que es el de las placas. Dice que ustedes tienen dos placas infinitas separadas una cierta distancia d, ¿sí? Entonces tenían las dos placas separadas una distancia d entre ellas. Qué horrible la letra D. Voy a poner del otro lado porque es más fácil para separadas a una distancia d. Una de las placas tenía densidad superficial positiva y la otra placa tenía densidad superficial negativa. Entonces, les decía que las placas estaban ubicadas sobre el plano IZ. Eso tenía que ver más que nada con cómo referenciar. Supongamos que este es X, Y y Z. Entonces las placas estaban puestas de esta forma, ¿sí? Eso quería decir que el campo que ustedes encontraran por las características y la geometría, algo que ustedes ya más o menos sabían, iba a estar en la dirección X, ¿sí? Bueno, estas cuestiones puntuales que tenían que ver con en qué dirección iba a quedar el campo, para que lo pudieran plantear en la dirección que correspondía. Bien, el primer punto pedía encontrar el vector campo eléctrico en todo el espacio para esa distribución de carga. O sea, no pedía solo entre las placas, pedía en todo el espacio. Entonces, lo que ustedes tenían eran tres zonas, básicamente en las cuales analizar el campo. Tenían una zona a la izquierda, una zona en el centro y una zona a la derecha de las placas. ¿Qué pasa? Ustedes ya sabían qué forma tiene el campo, pero acá la cuestión no era tirar directamente el campo E sigma sobre epsilon cero. No era la idea. O sea, ustedes tenían que encontrar el vector, no poner cuánto valía. Entonces, había que hacer el análisis. Nosotros para encontrar el campo utilizábamos la ley de Gauss. Entonces, la opción era, tomaban la placa positiva, de densidad positiva, ¿sí? Y hacían el análisis para la placa positiva. Entonces, elijo una superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana, en nuestro caso, es un cilindro. El cilindro tiene tres superficies, las tapas, S1 y S2, y la superficie que es la pared del cilindro, S3. Ustedes utilizan la ley de Gauss y la ley de Gauss dice que la integral sobre una superficie cerrada del campo escalar diferencial de superficie es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Esto implica que ustedes tienen que analizar o por lo menos plantear que hay tres superficies, que este campo tiene que ver con tres superficies, S2 más S3, ¿sí? Las tres superficies que, por ejemplo, en la superficie S3, como el campo ustedes saben que el campo está en la dirección horizontal, es perpendicular al normal de la superficie, ¿sí? Entonces, tenemos que esta integral es cero, porque es un producto escalar y son perpendiculares. Entonces me va a quedar que es la integral de las dos tapas. Como sé que la integral de las dos tapas, acá tengo, y el campo y la normal son paralelas entre sí, ustedes van a tener E sobre la integral del diferencial de superficie 1 más E
por la integral diferencial de superficie 2, y que las superficies son círculos. Podían plantear la integral doble, no había problema, o decir que esto representaba la superficie S, un área A o un área S, que es la misma en el caso de S1 y S2. Entonces tenían que era el campo por la superficie S más el campo por la misma superficie, que es la integral de lo que iba a dar ahí. Bueno, acá tenían la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, que de acá ustedes tenían 2 veces el campo por la superficie y que la carga encerrada es la carga que encierra el cilindro. Entonces, la carga encerrada es lo que ustedes tienen acá, sobre la pared de la placa, que a su vez es una superficie. Entonces, sigma, positivo en este caso, por la superficie de ese círculo, que es el mismo que para las tapas, sobre epsilon 0. De ahí se iban las superficies y tenían que, para la placa de densidad positiva, para la placa de, vamos a llamarla E+, a la de densidad positiva, el campo valía sigma sobre 2 epsilon 0, si supongamos que acá pusieron el 0, ¿no? La referencia es 0. Entonces tienen para los X, o sea, en la dirección Y, para los X mayores que 0, y menos sigma sobre epsilon 0, en la dirección menos Y, o sea, para los X menores que 0. Entonces ahí tenían el campo positivo. El mismo análisis había que hacer para el campo negativo, o sea, tomar la otra placa y hacer el mismo análisis y establecer que el campo de la placa negativa en realidad es, o sea, hacen toda la operatoria, llegan a lo mismo y tienen, acá tenían para este campo, este hace así, el de la positiva, E1. Y para la negativa, que era la otra, tenían que el campo vale menos sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección Y para los X mayores que D, y que valía sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección Y para los X menores que D. Entonces, con esto, ustedes lo que hacían ahora es plantear las 3 zonas. Bueno, tenían superposición en la zona 1 y con eso llegaban a la conclusión, en esta superposición, el campo está asociado a la parte en menos I y a la parte esta, para los X menores que D, y llegaban a la conclusión de que la suma de los campos, ¿sí?, era 0. Y lo mismo pasaba en la zona 3, o sea, el campo total, que era la suma de los campos, también daba 0. Y que en el centro, que era la zona 2, la sumatoria, en la zona 2, el campo total, que también era la suma, cuando sumaban las dos expresiones, obtenían sigma sobre epsilon 0 en la dirección Y. Y ese era el campo. Sí. Si ustedes ponían que el campo acá era 0, que acá el campo era 0, y que el campo en el medio es esto, digamos, ustedes no demostraron nada. O sea, tiraron un resultado en la hoja. Entonces, ¿cómo llegan a ese resultado? Si bien es cierto que nosotros sabemos cuánto tenía que valer, no es que tenemos que poner cuál es el resultado. Tenemos que resolverlo y encontrar cuánto vale el campo. Una vez que tenían el campo, ¿sí?, o sea, que ya habían llegado a resolver y que tenían listo los valores del campo, tenían por un lado la gráfica, esto era X, esto era el campo, tenían, si se plantaron en 0 con una de las placas, que es la placa que estaba más a la izquierda, tenían que el campo a la izquierda de la placa vale 0, entre las placas vale sigma sobre epsilon 0, y a una distancia D el campo vuelve a valer 0.
Entonces, no es que el campo vale solo acá y acá desapareció, vale 0. O sea, la línea tiene que estar en 0, indicando que el campo es nulo en esos tramos. Bien. Eso para la representación que era el inciso C. Y después tenían en el inciso B que les pedía el potencial electrostático en todo el espacio. En todo el espacio quiere decir en todo. En la sección 1, en la 2 y en la 3. Ustedes lo que saben es que para las placas no pueden tomar el infinito como referencia. Entonces tienen que tomar la referencia en algún otro lado. Bueno, tienen que decidir dónde. Por ejemplo, una opción era plantear el potencial 0 en alguna de las placas. Entonces, por definición, el potencial es menos la integral entre una referencia y un, en nuestro caso sería, vamos a poner R en general, de el campo escalar diferencial L. Esa sería por definición. ¿Dónde ponemos la referencia? Entonces, ese era uno de los temas. Y bueno, ¿cuál elijo? Por ejemplo, ponemos la referencia en... a ver... ¿En dónde podemos poner la referencia? En una de las placas. Por ejemplo, en la placa de la izquierda. Entonces, si yo digo que la referencia, es decir, el campo, cuando el R o el X, o en este caso va todo en X, es lo que nosotros sabemos, sea D, ¿sí? Va a valer 0, yo voy a tomar ahí todos los puntos referenciados a esa posición. Entonces, me voy a estar moviendo siempre entre un punto y otro. Entonces, por ejemplo, resolvería, supongamos para, bueno, digo acá después para los X mayores que D, o sea, si yo me posiciono para aquel lado, la zona 3, el potencial es igual a menos la integral entre la referencia, que nosotros la referencia la tomamos en D, ¿sí? En la posición D, y un X cualquiera del campo en esta zona, o sea, de E escalar diferencial L, que para nuestro caso va a ser entre D y X del campo por, una que hicimos todo el escalar con el diferencial L, por X, por diferencial X, ahí. Del campo en la zona que yo estoy analizando, que es de D para allá. Como el campo vale 0, ¿sí? Esta integral vale 0. Lo que me está diciendo es que si yo me posiciono a la derecha de D, el potencial vale 0. Es donde yo planteé la referencia. Después tengo que ver qué pasa para el otro lado. Entonces, para los X menores que D, yo tengo el potencial, que es menos la integral, entre la referencia y el X, pero ahora voy para el otro lado, para el campo 2. Acá fíjense que es el campo de la zona 3. Acá tengo el campo de la zona 2 por diferencial X, y el campo de la zona 2, que es el campo que ustedes tienen en el medio, es este. También en la dirección X. Entonces, esto es menos la integral entre D y X del campo que es sigma sobre epsilon 0 diferencial X. ¿Sí? Bien. Este campo, esta expresión para el espacio entre las placas, va a quedar expresado en función de X. Si me voy a ir moviendo hacia la izquierda tomando distintas posiciones. Entonces, esta expresión o esa integral va a quedar dependiendo de X. ¿Sí? Bien, lo voy a dejar así ahora y voy a aclarar otra cosa. Por acá para que. Pero ¿qué pasa? Yo llegué, ya vi cuánto vale el campo a la derecha de las placas, ya tengo cómo establecer el campo entre las placas y ahora me falta el campo a la izquierda. Entonces, el potencial. Entonces tengo menos
la integral entre D y 0, porque esta placa es la que está en 0, de la misma expresión, o sea, sigma sobre epsilon 0 diferencial x, pero ahora ya esta expresión evaluada con extremos fijos, porque estoy parándome acá, yo quiero saber ya el valor del potencial cuando estoy parado sobre esta pared, menos la integral entre 0 y x, que es un punto cualquiera a la izquierda, de sigma sobre epsilon 0 diferencial x. Perdón, de sigma no. El campo en la zona 1. El campo en la zona 1 diferencial x. El campo en la zona 1 vale 0. Por lo tanto, esta integral vale 0. Y ahora el potencial sí, si lo evaluamos con extremos fijos, vamos a tener que el valor de la integral es sigma sobre epsilon 0 por d, que es un valor constante, pero es constante a la izquierda de las placas. Y es un valor que está acá arriba, acá arriba, pero a la izquierda de las placas. Este valor no es cierto entre las placas. Entre las placas depende de x. Entonces, cuando resuelven la integral que está ahí abajo, les queda sigma sobre epsilon 0 por d menos sigma sobre epsilon 0 por x. Y esto quiere decir que es una recta que tiene ordenada al origen sigma sobre epsilon 0 por d, que es este valor, y tiene pendiente negativa. ¿Podrían haber tomado la referencia en otro lado? Sí, la podrían haber tomado a la derecha, podrían haberlo tomado... o sea, no importaba dónde tomaban las referencias, podía ser cualquiera de las dos placas. Claro, eso te iba a Puede ser preguntar. en medio entre las placas. Sí. Si la tomabas, por ejemplo, yo la tomé en 0, la referencia. Sí. En x igual a 0. Te queda el mismo gráfico, pero para abajo. Te queda el... Claro, lo que pasa es que tomaste en 0 en esta, entonces acá te queda en 0. Claro. Y ahí Y baja, es probable baja. que esto te quede, hay que ver si bajaba o si sube. ¿Cómo te quedaba la expresión esta? A mí me da negativa, pero bueno. Bueno, habría que ver cómo quedaba, sí. Sí, igual me Pero olvidé de vos plantear. podías tomar, lo otro. mientras respetara después el tema de las integrales, lo podías tomar en cualquiera de las dos placas. Está bien. Sí, creo que te queda para abajo. Ahora que estoy pensando, te queda para abajo. Entonces, no importaba en cuál de las dos mientras respetaran después todo el análisis. ¿Qué es lo que se vio en general en muchas resoluciones? Solo planteada esta parte, sin esto. Entonces, si yo pongo extremos fijos acá, no estoy calculando el campo en todo el espacio, estoy calculando el campo en un espacio particular, en un punto particular, que es entre las placas nada más. ¿Sí? Entonces, tengo un valor, inclusive no es entre las placas. Este valor no es entre las placas. Es una vez que me paro en una de las placas, hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de donde tomé la referencia. ¿Sí? No es lo que pasa acá en el medio. Entonces, yo intuitivamente creo, y muchos hicieron las gráficas bien, entonces, lo que creo yo que sucede es que conocían qué es lo que tenía que pasar, sabían cómo tenían que dar las gráficas, pero la parte matemática para reflejar lo que ustedes grafican no estaba bien. Estaba mal evaluada. Entonces, sabían cómo tenían que dar las gráficas, sabían más o menos, se orientaron con los dibujos, pero no estaba bien resuelta la parte de que corroborara lo que dibujaran. Entonces, eso es lo que se vio, por ejemplo, en muchos de los exámenes. Como para que tengan en cuenta. Creo que en este no pedía nada más. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Ahí está. Sí, yo quería preguntar del principio del análisis de la izquierda y a la derecha. Sí. Yo particularmente lo había hecho, lo expliqué como conceptualmente con los vectores. Sí. No sé si cuento también. Sí, yo lo leí, sí. Lo leí, lo miré, o sea, que estuviera explicado en el sentido de qué se supone que hacías, cómo lo resolvías. Igual Claro. hiciste presentaste igual un par de integrales para la resolución. Las del medio y puse que... Sí.
Sí, lo leí yo, sí. Sí, lo que está escrito, nosotros lo leemos porque la realidad es que no podemos meternos en la cabeza de ustedes en ese momento. Entonces, si está escrito, uno puede más o menos entender cuál fue el proceso, ¿sí? Que no es lo mismo que poner un resultado, el resultado final nada más. O sea, ¿se entiende lo que digo? Sí. Porque por ahí uno se enrosca con las integrales y demás. La idea fue no presentarles un examen donde tuvieran que trabajar demasiado las integrales. Es decir, entonces, bueno, lo que había de Gauss, inclusive, fíjense que ahí estamos hablando de superficie, que es el que planteó la integral de superficie del círculo, está bien, pero no era necesario, porque sabían que la respuesta de la integral de superficie era ese círculo, que después se iba a terminar anulando. Entonces, bueno, también lo podían usar como recurso. Y en el punto 4, que era el otro que yo corregí,